Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el sexto capítulo de The Council y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Por recordároslo un poquito, acabamos de salir de la habitación que al parecer nuestra madre frecuentaba, que es básicamente el trastero, y tras descubrir una serie de pistas, ¿no?, de una serie de conversaciones que ella mantenía con Emma Hillborough. Entonces ahora nuestro objetivo es ir a través de la pesadilla, que es el cuadro que Mortimer tiene en su despacho. Pero antes, para que no levantar sospechas entre el resto de invitados, tenemos que ir con ellos, ¿de acuerdo? Vamos a dar primero una vuelta por la zona, a ver si hay algo nuevo de lo que podamos agenciarnos. A ver, aquí ha aparecido este You are sirviente. expected in the small salon, sir. No sé si ahora vamos a poder entrar a alguna habitación. Voy a dar una vuelta rápida, si no os importa. Por cierto, ¿por aquí podemos bajar? No. Pues mira, como vamos a tener que dar vuelta de todas formas, pues... eso que nos llevamos. Me ha parecido ir algo por aquí. Nada... Nada. Vale, yo creo que no. Pero bueno, como se suele decir, la esperanza es lo último que se pierde. Y como tenemos que dar toda la vuelta, pues nos da igual. Vamos pasando por ahí y ya está. Me da rabia que haya habitaciones en las que todavía no hemos podido entrar, como por ejemplo la de Biaggi. Digo, de personajes que ya conozcamos. Obviamente Emily tampoco. Por aquí si nos dejan, no, porque está este hombrecillo. Le esperan en la salita, ha dicho. Yo pensaba que la salita estaba abajo. Vale, debe ser esta bajada de aquí. Aquí. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your... Un momento, no sé, que nos toca alguna confrontación. Emily Hillsborough. Vale, lo conocemos todo. Psicología, Inquisición, Lógica. Vale. Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Hablar sobre los mensajes. Yo le voy a contar la verdad. O sea, quiero decir, en la salita y tal, al fin y al cabo su hermana gemela. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Enseñárselos. Yes. Go ahead, take a look. I see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Yo se lo voy a contar. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. ¿Quién se lo ha dicho? How did you find out? Sir Gregory told me on my arrival. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis.
But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. Creo que hemos hecho bien, porque si ya lo sabía. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. And what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh, dear. Oh, as if Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Pensar en las consecuencias para la orden. If I remember rightly, what Mother told me one night, King Louis was secretly also part of the Order. I wonder what impact his death will have on us. Sad news, sir. With whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Habéis visto la mirada que se han echado antes Napoleón y este hombre, y Mortimer, lo cual no huele nada bien. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. I heard Espera, about espera. your mother's disappearance. It looks... Espera, un solo fallo y estamos muertos. Von Bollner, inmunidad, ocultismo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, un solo fallo, perdemos la confrontación. Aquí no hay que arriesgar. O sea, no podemos usar ocultismo por nada del mundo. I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? ¿Acaso la está esperando? ¿Se lo con ella? No tengo tiempo. Contarle lo que has descubierto.
acaso la está esperando. Why? Is there something you particularly wanted from her? No, not specially. My questions made him feel uneasy, but he's keeping his emotions under control. Your mother and I used to often speak together. I have rarely met someone so learned. To tell you the truth, I was about to make a deal with her. Did she tell you about our arrangement? Incitarla a hablar de ello. Absolutely, but I was hoping that you could tell me more about it. Well, she was planning to sell me a very old book. I will make no secret of the fact that I am passionate about the subject. And when Sarah spoke to me about it, her account literally had me enthralled. I can think of nothing else since. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Convencerlo para que hable de As busca. my mother's got so many old books, I'm afraid I won't be able to... Oh, it's easy. You can't mistake this one. It's an ancient grimoire, composed of 7 parts. Each one is closed under lock and key. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. If you find it, you mustn't tamper with it. You see? That's unusual. Unfortunately, that doesn't ring a bell. I'll look again, but I wouldn't get my hopes up. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. Venga. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Claro, ¿por qué? Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now, because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person. What can you say? Can't trust anyone these days, huh? No, you can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Vollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Vollner. You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. El rey de Prusia lo dudo mucho. Esta cosa estaría entre Mortimer y Holm. Por lo que estoy viendo de hacia dónde parece inclinarse Mortimer, yo diría que es Holm. It's Sir Gregory. Correct. You ought to know then. He is not a man who likes to be duped. You are walking on thin ice, sir. A ver, es que no Better recuerdo go and que check out the contesté. painting in Lord Mortimer's study. Ve al estudio de Lord Mortimer. Bueno, primero vamos a echar un vistazo por aquí, que ya sabéis que de vez en cuando aparecen cosillas nuevas, ¿vale? Al menos que yo recuerde, ese es el recuerdo que yo tengo. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Nada, sigo sin... All right, I've retrieved everything. Ah, mira, hemos recolectado eso que teníamos ahí pendiente. Me faltan los 2 de ámbar, pero es que quiero hacerlo cuando tenga... Ah, mira, podemos hablar con Napoleon. No me he fijado, ¿hay alguien más en la sala? Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we?
opinión acerca de Godoy, que como hemos visto que What había do you una mirada think ahí of rara. Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Napoleón. A ver, inmunidad, persuasión y política. Inquisición. Distracción, no le importa un carajo su reputación. Meaning. This gentleman enjoys people Ah, talking ya sé, about para mí, him para for mí. too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Hábleme sobre la conferencia. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Sí, porque son 3 franceses, 2 ingleses, además de él mismo, Mortimer. Manuel Godoy, español. Y Biaggi, italiano. Y bueno, Adams y Washington, pero Adams realmente se supone que no está... Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Voy a revisar por si hubiera... Mira, veis, aquí por ejemplo tenemos a Washington. Preguntar su opinión sobre Mr. Godoy. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? Washington. I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. Esto es protocolo, ¿no? What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Hábleme sobre la conferencia. Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Vale. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend.
¿Fuera podemos salir? Creo que no, ¿verdad? No, solo mirar. ¿Podemos subir? ¿Podemos entrar aquí? Sí. Vamos a aprovechar. Por si nos encontramos a alguien más que nos pueda dar información. De momento hemos encontrado a Napoleón y a Washington. Vale, agua del Carmen, que nos viene muy bien. Mira, tenemos aquí a Piaggi. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Protocolo y lógica. No insistir. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Preguntar por su opinión I acerca was de Godoy. wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Distracción. No tomar nota. Venga, hábleme de los As to his rumores. faith, I have no doubt. Nah, tampoco. However, his ambition seems to surpass his morality, and I hope that it will not sully the crown. You can say that again. The blue eyes of the latest Infanta, Maria Isabel, have left everyone wondering. Rumors always accompany men of power, Your Eminence. Naturally. But the number of awards and titles granted by the Queen during these past 4 years leaves little doubt. So, Godoy really is this out-and-out rascal who uses his charm on the Queen. ¿Saben qué consiste I'm la sure a man conveniencia? like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Vale. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Joder, es que intento pillar a ver si encuentro... Ah, vale. Ve al estudio de Mortimer. Se supone que hemos encontrado las pistas. No sabía que era eso, la verdad. Esto que The lock is tenía... surrounded by Ah, a triple perdón. circle. Que yo tengo otras cerraduras. Esa no. Apartarse. A ver. Aquí. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Vale. Vamos a ver si hay alguien en la galería de retratos. Por saber, a lo mejor no, porque ya hemos encontrado a 3 personas y se ha dado el otro objetivo como puesto. Pero bueno, por mirarlo no perdemos nada. Y es que ellos son cosas... Esto sí que, por ejemplo, no me acuerdo, sinceramente. Nada, ¿no? Digo, a lo mejor, pero no. Pero no. Por aquí a donde... ¿Esto a dónde daba? No... Mira. ¿What? ¿Y esta sala? Yo... No la recuerdo para nada. A ver. There's the alchemical symbol of the earth on the Lo lid. tengo, lo tengo. ¡Ay, hay 2 llaves! Vale, pues me voy a apuntar que la llave de la tierra la tengo usada.
Joder, ¿os podéis creer que cambié de boli porque el de ayer se me jorobó y... este tampoco pinta. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, en fin. Las cosas de los bolis. Creo que con lo que he hecho me vale. No voy a gastar 3 puntos de engaño, obviamente. Pero ya sabemos que aquí hace falta una llave. Esta va a ser con engaño también. Que además me piden 2 puntos. Ni de blas. Ni de blas, ya te digo yo. Por aquí hay algo, además de eso que es para subir. No recordaba esta sala, la verdad. Cogemos. Honey, the remedy of the gods. Honey. Honey, honey. Por aquí no nos deja pasar. ¿Por aquí podremos salir? No, todavía no. Estamos hasta arriba del elixir. Moneda. Mirad un libro. El arte del cerrajero. Se nos va a venir de lujo. Y por aquí hemos entrado, ¿no? Sí. Ay. Nada, ya tenemos. Estamos a tope de abrojo. Vale. Pues vamos por aquí. No ha estado mal. Hemos encontrado un libro, una moneda. Es que explorar en este juego merece la pena. Vale, pues antes de proseguir por el estudio de Mortimer, si os parece, vamos a dar un voltio otra vez por las habitaciones, por si las moscas. O por si nos encontramos a alguien por aquí, rondando el pasillo. Que la verdad estas cosas nunca se sabe. O sea, yo no me esperaba, por ejemplo, poder entrar a esa sala, la verdad. Ha sido como... Qué bien todo, pero no he esperado. Nada, me da a mí que no. Esta es la nuestra, que tampoco. Jo, a ver si consigo lo de agilidad y engaño. Porque así ya, cuando pueda entrar en las habitaciones, ya aprovecho y cojo todo lo que se pueda. Nada, en ninguna. Tampoco. Y bueno, que nos pilla de camino, tampoco. El estudio... Ah, mirad. Bueno, hemos encontrado... ¡Ay! ¿Veis lo que os digo? Que aparecen cosas nuevas. Llave semicircular. Semicircular. ¿De qué me suena eso? A ver, dejadme un segundo. La de la habitación de Emily es de 2 círculos. En la habitación de Elizabeth Adams. Vale. Pero ahora mismo no nos deja entrar. O sea que habrá que esperar a que el juego nos deje. Pero esa llave no estaba ahí. Es lo que os digo, aparecen objetos. Entonces merece la pena de vez en cuando darse un garbeo. Porque pueden haber aparecido cosas. A ver, vamos a ver, Emily. ¿Qué nos tienes tú que contar? What do you want, Louis? Pregunta su opinión sobre What do you Godoy. think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Mencionar el rumor. No. I doubt that Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. Es que de Emily ya sabemos Emily, todo. what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Vale. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Así, bueno, vemos que todos nos dan un poco su opinión, lo cual está bien, porque te haces una idea, ¿no? Del panorama.
En general ya estamos viendo un poco en qué consisten esas extrañas reuniones de Mortimer. Aquí no sé si podremos entrar o ya está sellada. Está sellada ya, vale. Y creo que ahí es donde empezamos, si no me equivoco. Porque esta es la primera sala donde no nos dejan entrar. Eso es. Bueno, pues ahora sí que vamos para arriba, que parece que no está el sirviente. Y aprovechemos. Vamos más allá de la pesadilla. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Encuentra la pesadilla. Vale, esto ya lo miramos en el capítulo anterior, pero vamos a echarle un vistacillo rápido simplemente por si ha aparecido algún nuevo objeto. Vale. Por ahí desde luego no. Mira, de este se puede mirar. Que os acordéis que no se podía antes. The Book of the Mortimer family. Ah, no me dice nada más. Qué raro. Dante's Purgatory. Purgatorio de Dante. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Cacao. Let's take a closer look. Examinar el chocolate. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans, the chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Vamos a cogerlo. Dark chocolate beans, very bitter. They're greatly prized in high society. Yo uso cacao desgrasado y... O sea, que me lo como, pero porque la leche que uso es de almendras. Sí, no me podía morir. Cuentas correspondientes al año 1792. 8.156 libras de comida, 6.200 libras en velas, 2.621 libras en sillar, 8.600 libras en mármol corintio, 9.227 libras en madera, 2.680 en un vitral, 280.000 en obras de arte, cuadra, 3.641 en textiles, 25.460 en vino. A Mortimer le gusta beber. 254 libras en agua. O sea, fijaos la diferencia entre la cantidad que se gasta en vino y la cantidad que se gasta en agua. 13.598 libras en pólvora, me parece muchísimo. Total de 360.437 libras. Reduce el consumo de madera el próximo año. ¿De madera? ¿En serio? Estimado señor Guido Poletti, le escribo en relación con las fechas de los cuadros que le envié para su exposición temporal. Tenga en cuenta que forma parte de mi colección privada y por consiguiente están fechados de acuerdo al calendario masónico o AL en uso en ese momento. Vale, calendario masónico. Como puede haberse imaginado, debe restar 4.000 años a las fechas de las obras si quiere evitar desconcertar a los visitantes. Ni qué decir tengo que el año masónico o AL comienza en marzo, no en enero. Vale, o sea que va de marzo a marzo, un año y otro. Acerca del cuadro de Lonquino, debo comentarle que me he tomado la libertad de retocar la lanza para que se corresponda con la original. Le ruego encarecidamente que haga lo mismo en su copia. Atentamente, Lord William Alexander Mortimer, Marqués de Westfordshire. ¿Qué? No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Qué gracioso es Luis. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Vale. Mira.
I don't think this book can help me. Ah, bueno, vale. No. Let's look elsewhere. Ah, yo pensaba que a lo mejor nos te contaba algo del cuadro, pero vale. Okay, no mechanism behind this painting. Well, I'll have to keep looking. Examinar las vallas. That's what you generally feed birds. Coger las vallas. Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Might come in handy. Nada, tampoco le interesa, ¿no? No mechanism here. Vale, como parece que han aparecido nuevos puntos, dejadme ver por si acaso. Bueno, aquí seguramente nos diga lo mismo. Ese es Lord Mortimer, o sea, es Lord Mortimer. No mechanism here. Me ha parecido que brillaba algo por aquí, pero me lo debí imaginar. Bueno, a ver, Lorillo. ¿Qué me puedes contar tú, querido? A mina bird. Dar de comer. Dar las vallas, que ya hemos oído que no debíamos darle el chocolate porque no se le debería dar a ningún animal. Hablar. ¿De Lord Mortimer? Well, Waldo, is your master good? Qué mono es Waldo. I don't really know what I was expecting. A ver, vamos a hablar con el pájaro otra vez. Háblanos de Sara. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Bien, bueno. Y aquí creo que había aparecido esto. Todo esto yo estaría mirando todo el rato por detrás del hombro. Pero está por encima del hombro por si ahí entra alguien. I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Vale. Fijarse en algo, mirar los rodillos. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. Digo, a ver si Except eso nos hace Mortimer's alguna fond of referencia. complicating things sometimes. Esto antes no Well, brillaba, I ¿no? hope I never have to try and unlock it. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. ¿No sigues sin decir nada? Hey, ¿Qué digo ahora? there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. Analizar las The fechas. two dates most likely relate to two calendars. The Gregorian calendar and, well, the Freemason calendar. Jo, lo malo es que para esto sí que necesito boli. Porque yo recuerdo que aquí hay que hacer cálculos o mirar cosas. Y tío, o sea, ¿cómo puede ser que tenga bolis que están nuevos, que no he estrenado y que no funcione? Ay, dadme un segundito. Ahora. Ah, mira, el de ayer ha resucitado. Pues oye. Vale. Entonces dice que hay dos fechas en el cuadro. History of the First Crusades by Ahora Pierre sí nos Amédée interesa. de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Analizar las fechas, relacionar al autor con las The fechas. author is Pierre Amédée de la Salle, none other than the Grand Master of the Masonic Lodge of Paris. Now I understand why the dates are offset. Claro, porque es el He's calendario, es using dates based on masónico. the Anno Lucis, year zero of the Masonic calendar, by adding 4,000 years to the Gregorian calendar. But
I thought that calendar starts in March. Y Mortimer dijo que su cruzada favorita era la The famous tercera. call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Vale. 5190 menos 4000 serían 1190. A ver, él estaba, o sea, que cuando tuvimos la conversación con él, Mortimer nos habló de la tercera cruzada y que un antepasado suyo estuvo relacionado con el tema de Juana de Arco. Así que yo creo que podría ser el 1190. Dejarlo, porque al analizar las fechas yo entiendo que lo que va a hacer referencia es a lo de que son 4000 años de diferencia y no quiero gastar puntos a lo tonto. Vamos a mirar si ahora nos dice algo nuevo del cuadro. Cuiddittch by Paul Rubens. Analizar la It's pintura. Christ on the cross as Longinus pierces his side with his spear. Rubens, he was a great painter. ¿Y esa mirada? Es como, ¿nos interesa o no nos interesa? Ahí nos ha dicho lo de las dos fechas. Vamos a ver con este cuadro de aquí. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis. Vale, se repite otra vez. 12º It's a mes. funny date. La misma fecha, curioso. That date in 5000 and something again. I wonder what in the world it means. 12º mes de 1190. 12º mes. Analizar. Es que claro, yo creo que aquí la faena va a estar con el Pin mes. depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. Situar la escena. The siege of Saint-Jean d'Acre was a major conflict during the Third Crusade. Richard the Lionheart and Philip Augustus fought to take the town back. It was the Crusaders' first operation to take back the kingdom of Jerusalem. Enlazar con las I lecturas. get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. A ver, este dice 12º mes. A ver. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5190. That's a funny date. Vale, a ver. El 12º mes. Teniendo en cuenta que nos ha dicho que... vamos a ver. El calendario masónico empieza en marzo. El 12º mes sería febrero. Con lo cual, si lo trasladamos a... al calendario gregoriano, habría que quitarle 4000 años, o sea, quiere decir que sería 1190, pero claro, el año masónico empieza en marzo, no en enero, entonces 1191, es que yo creo que sí, ¿no? Yo voy a probar 1191, venga. A ver. O
sea, porque claro, si fuera el 12º mes de un calendario normal, hablaríamos de diciembre, es decir, que todavía no habría pasado de año, seguiríamos en 1190. Pero, como es el calendario masónico que empieza en marzo, el 12º mes es febrero, es decir, que ya estaríamos dentro del año siguiente al transponerlo al gregoriano. Yo lo he entendido así. 1191. No. Uy, yo no quería tocar eso. 901. Ahí. La palanca. Bajar. Uf. Open sesame. Open sesame. Let's see what you've been hiding, Lord Murderer. Wow. Es que fijaos. Estimado Lord Mortimer, le escribo para pedirle que persuada al presidente Washington de que no firme la ley de esclavos fugitivos en su forma actual. Es imperativo que legislemos a nivel nacional e impidamos que cada estado dictamine su propia política respecto a los esclavos. En un principio, el objetivo era resolver un conflicto entre Pensilvania y Virginia, pero al firmarla nos arriesgamos a legalizar la caza de los negros. Cada vez hay más hombres de poca fe que se hacen cazadores de esclavos. Además, al no encontrar ninguno a la fuga, raptan al primer negro que se encuentran y lo hacen pasar por el fugitivo buscado. La situación amenaza con degenerar rápidamente. Gracias de antemano, su amigo, John Adams. Postdata, saluda a mi hija Elizabeth de mi parte. Vale, o sea que parece que a Washington como que lo de los esclavos no le importa demasiado, pero a John Adams sí le preocupa que la situación se desmadre y que salgan perdiendo ellos. Es un mapa de África. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns even for Mortimer. Analizar la situación geopolítica. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. No doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. Wow. Mi señor, espero que reciba esta carta. Tengo las horas contadas. Han confiscado mi imprenta y me han encarcelado en la fortaleza de Shichelsburg. Si por casualidad pudiera interceder en mi favor, estaría eternamente en deuda con usted. La zarina Catalina no debería tardar mucho en prohibir todas las logias de la Orden Dorada en su territorio. Nuestro horizonte resulta cada vez más oscuro, con la esperanza de que pueda ayudar mi amigo mío Nikolai Novikov. La zarina Catalina no debería tardar mucho en prohibir todas las logias de la Orden Dorada en el territorio. Pero no entiendo, ¿está en contra o a favor de la Orden Dorada? Ahora mismo me queda un poco así. Bueno, ahora sí, eso lo cojo la jalea porque no creo que se Weakness quede of por the ahí Human tirada. Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. The author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Vale, entonces, antes nos han dado también otro rasgo. Dejadme un segundo, nos han dado teólogo. Consigues un punto de ocultismo. Has hallado el mensaje de tu madre oculta en la Biblia. Ah, no, vale, es este, honesto. Consigues un punto de lógica. Le has contado a Emily tus dudas sobre el comportamiento de tu madre con Emma, pero no se acaban de dar uno. ¿Qué es pastor? Ah, vale, que no están ordenados. Pastor, consigues un punto de manipulación. Has leído el libro sobre las debilidades de la psicología humana en el estudio secreto de Lord Mortimer. Ostras, no sabía que estaban desordenados. Aquí. Te he entregado el regalo. Timur Shah Durrani, rey de Afganistán, Punjab, Sindh, Mashhad y Kashmira, no debería conservar su título durante mucho más. Su hijo Zaman le sucederá tal y como estaba previsto. Entonces podremos continuar con las negociaciones. K.
Ostras, está metido en todo, tío, el politiqueo. Es un mapa de las Américas. This shows the forces present in America. Analizar la situación geopolítica. Some of those forces are pushing toward the west. On it, Mortimer's placed little feather symbols at different points, toward which the Spanish are headed. Could he be fueling Indian resistance to slow down Spain? Huh. Pues probablemente. Mi estimada amiga, junto a mi agradecimiento por los servicios prestados y la ayuda en la lucha contra los españoles y la conquista de Orán, he zarpado un barco rumbo a Marsella, Francia. Ocultos a bordo se hallan unos cadáveres infectados con la plaga que asola nuestro país en este preciso momento. Tengan mucho cuidado al manipular las cajas, pues si se abrieran de forma involuntaria correría el riesgo de propagar la enfermedad por toda Francia. Mohamed el Kebir. Mi estimada amiga, ¿quién se lo manda? Mi estimada amiga, tal y como deseábamos, he conseguido reunir a mis amigos para que firmen el acuerdo que propuso. Este acuerdo se conocerá como el acuerdo de Buttonwood. Si recuerda el lugar donde nos reunimos cuando nos conocimos por primera vez, entenderá por qué se le ha otorgado dicho nombre. Adjunto una lista de mis compañeros. Leonard Blicker, 16 Wall Street. Hugh Smith, Tontine Coffee House. Armstrong and Barnwell, 58 Broad Street. Samuel March, 243 Queen Street. Andrew D. Barclay, 136 Pearl Street. Benjamin Sexas, 8 Hanover Square. John Henry, 13 Duke Street. John Bush, 195 Water Street. David Reedy, 58 Wall Street. Gracias por su ayuda. Pronto podremos encontrarnos en mi casa, la Tontine Coffee Café House. Espero verlo muy pronto, Hugh Smith. No me suena de nada, sinceramente te lo digo. Eso ahora lo leemos. Que como está en el centro de la sala, prefiero ir quitándome las cosas de los lados. Mi estimada amiga, gracias por sus palabras y por supuesto entiendo la situación. Lamento tener que enfrentarme a usted militarmente, pero si la situación me obliga a declarar la guerra, entonces actúe como crea conveniente. En consideración a lo que he expuesto y con el corazón desfallecido, me dispongo a reunirme con la coalición que se pone usted, con la esperanza de volver a servirle Jorge, rey de Hanover y rey del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda. Es un mapa de Europa. Forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Analizar la situación Looks geopolítica. like a campaign is being prepared in France in favor of Italy. Could Mortimer have decided to finance a war? Huh. Me encajaría totalmente con Mortimer, la verdad. El elixir dorado era para curar inmunidades, ¿no? Sí. O sea, alteraciones negativas, perdón. William, sean cuales sean tus proyectos, parece que nuestro padre se muestra contrario a dejarte cierto control sobre Europa. Pronto Rusia se comprometerá a la coalición contra tu querida Francia. No creas que podrá resistir mucho tiempo. Te ruego, William, que cejes en tu empeño. Estás destrozando a nuestra familia. Tu querido hermano G. Postdata asistirá a tu conferencia, pero ¿consideras apropiado celebrarla en este momento? G. ¿Qué invitado conocemos que tenga la G? Gregory Holm. Y poco más. ¿No? Elizabeth Elma. Jax Perú. Aparte. Von Bollner, que era JH Von Bollner o algo así. Godoy Manuel. Sí, o sea, vamos, tiene toda la pinta de que tiene que ser Gregory por narices. Muy estimado Lord Mortimer. O sea, y parece que el padre de... O sea, que ellos dos son hermanos y que el padre de ambos se opone a Mortimer. Mi muy estimado Lord Mortimer, como amigo de China, puede estar seguro de que se le recompensará por su información. No debe preocuparse por ningún complot del Reino Unido contra nosotros. Su representante, el señor McCartney, se marchará sin esperanza alguna de un acuerdo que nos involucre. Su amigo, Qianlong, emperador de la dinastía Qing. ¿Qué es esto? It's locked. Ya sé que está cerrada, pero yo preguntaba qué era. Abro ojo. Señor,
Sus planes para intervenir en Bélgica continúan según lo establecido. Mantengo ocupado al ejército prusiano. La entrega de los cañones a Valmy ha asegurado nuestra victoria. Tal y como acordamos, he notificado al rey de Prusia sobre los planes de invasión de Custine y el ejército del norte. Mantendré a los austríacos lejos de Bélgica. He de regresar con presteza a París, pues presiento que se va a decidir el destino de nuestro rey Luis de forma deshonrosa y me resulta imposible no intervenir. En caso de que desee entregarme alguna misiva, le invito a que lo haga a través de nuestro amigo Monsieur Perú, como de costumbre. Atentamente, Charles-François Dumouriez, general del ejército del norte. Mortimer está jugando a muchísimas bandas, si os dais cuenta. Es un mapa de Asia. Fine-looking map of the Orient, indeed. Y no hay nada que comentar. Vale. Mi muy estimado Lord Mortimer, lamento informarle de que pronto resultará imposible ignorar la presión de los rusos. La zarina Catalina tiene la infirme intención de brindar su apoyo al conde de Provenza y reconocerlo como regente del reino de Francia, una vez que el rey Luis haya desaparecido del panorama político. Siento ser portador de malas noticias, pero se acercan tiempos oscuros. Su amigo el Frie de Bauer. Es que está metido totalmente en la situación política. O sea, está intentando poner, bueno, obviamente poner en Francia a Napoleón. Veamos si tiene el coraje para enfrentarte. Veamos si tienes el coraje para enfrentarte a mí a solas. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is his stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Libro de Humani Corporis Fábrica. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Something strange about this table. Examinar el What kind of equipo. experiments does Mortimer carry out here? It's a dissection table. So Mortimer does autopsies. Here on his desert island. But who is he doing autopsies on then? Mirar los The little instrumentos. surgeon's perfect collection. Vale, inmunidad a las ciencias. Pues a ver, dejadme un momento que lo apunte. Inmunidad, Lord Mortimer, persuasión, distracción. Ciencia. Nos ha puesto como que hemos conseguido algo. Vale, tenemos todas las inmunidades de Lord Mortimer. Y entonces, claro, supongo que lo que nos ha dado es por conseguirlas todas, ¿no? Sí. Consigues un punto de habilidad en ocultismo. Descubre todas las inmunidades y vulnerabilidades de Lord Mortimer. Si os habéis fijado, solo tiene inmunidades. Vulnerabilidades ninguna. Creo que ese logro no lo había conseguido yo, ¿eh? Examinar el Looks material. like obsidian or onyx. It must weigh a ton. Examinar las inscripciones. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. It isn't Egyptian or Hebrew. There are two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cube fascinating. Vale. Ahí hay unas plumas, ¿no? These are feathers. Pigeon, probably. Me ha parecido ver algo más. Espérate. Caja, las plumas. Ah, el esqueleto. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Le falta una mano. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Oh, his right hand is missing. Estimado Lord Mortimer, tal y como acordamos, he reemplazado su cerradura antigua por uno de mis inventos. Me he inspirado en el trabajo de su amigo el Dr. Guillotín para desarrollar el prototipo que le envió en para su nueva cerradura. Resulta complicado imaginarlo en conjunto, pero se situará en el centro de la puerta. Desde un principio, mi objetivo ha sido no alterar en ningún caso la funcionalidad de la puerta, sino añadir un toque personal.
Dependiendo de la alineación de las ruedas, la cerradura se abrirá o castigará al fisgón cuya fe no sea lo suficientemente fuerte. He bautizado a mi invento bajo el nombre Juicio de Fe, porque si un fisgón no resiste a abrirla, recibirá su merecido. Confío en que sepa apreciar la ironía de la situación. Gustav Morstrand, arquitecto. Teniendo eso en cuenta y viendo este esqueleto, quizá Gustav sufrió exceso de curiosidad. Porque si no, a mí que me lo expliquen. ¡Wow! ¡Qué colección! Querido amigo, ¿quién es el más admirable de los dioses del Olimpo? Pues el rey de los dioses, por supuesto. Al contrario que su padre, Cronos, él aprendió a utilizar su fuerza y sabiduría por igual. En lugar de tener el poder de sus hijos y hermanos, de temer, aceptó compartir el mundo con ellos. Los hombres temen su trono y alaban su justicia. Él reina pero no domina. Y aquí nos hace otra referencia más a Zeus. Como veis, es que Mortimer está muy obsesionado. That must be for writing the homing pigeon messages. Vale, por aquí no veo más. No sé si ir primero a las terminar de recorrer las estanterías, yo creo. Vale, agua del Carmen. Estimado Lord Mortimer, puede estar seguro de que cuenta con toda mi dedicación. Tal y como acordamos, pronto se alzarán los campesinos de Vendée. Mi red está tratando de aumentar la presión sobre las masas. La decisión de la Asamblea, que consiste en la votación de la Constitución Civil del Clero, está provocando agitación en la región. El pueblo rechaza a los sacerdotes de forma unánime y juran lealtad al Estado. Si pudiera asegurar que la convención asistirá al golpe final al pueblo, el problema quedaría resuelto. Sin pretender darle instrucciones, un reclutamiento obligatorio para un conflicto lejano sería la forma perfecta de incitar al pueblo de forma definitiva. Su humilde servidor François Zanas, Charret de la Contrie. Parece lo que decimos, que está intentando aumentar lo que pueda la presión en Francia. Llave con el símbolo del fuego. Vale, a ver. Llave, tengo. Llave, símbolo fuego. Vale, o sea, como vemos las cajas que son de elementos, parece que van a requerir dos llaves. Al menos la de tierra lo requiere. Y mirad, aquí tenemos otra. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Usar la llave izquierda. Nada, no voy a gastar 3 puntos porque es absurdo. Nada, eso, estamos a tope. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Mi muy estimado amigo, nuestros planes avanzan francamente bien. La ley de la acuñación se ha sometido a votación, así que su proyecto de fundar el primer banco de los Estados Unidos no debería retrasarse y es probable que se llame Union Bank. En cuanto a la construcción de la Casa Blanca, su comienzo sigue previsto para octubre. No aceptaré retraso alguno, puede confiar en ello. Espero verlo pronto. Thomas Jefferson, secretario de Estado. Madre mía. ¿A qué no se dedica Mortimer? Pregunto. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Nada, nos vuelve a decir lo de la ciencia. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Cartas Look, del tarot, ¿no? a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Leer la tirada. It is a typical draw in a line that answers a specific question. To the left, temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Lord Mortimer. El tigre muere. Conforme a sus exigencias, he atacado Travancore y cortado la garganta a tantos ingleses como me ha sido posible, aunque sin ayuda de los franceses. No podré retenerlos durante mucho más tiempo. Mis fuerzas disminuyen rápidamente pese a sus nuevos cohetes. Ayúdenos. Tipu Sahib, sultán de Mysore.
Vale, yo creo que ya lo tenemos Pretty rusty todo. old nails. They're about 20 centimeters long. Yo creo que sí, ¿no? Eso lo hemos visto, eso lo hemos visto. Eso también. Ah, eso no. An iron mask. I wonder who it's for. Hemos conseguido otra cosa. Metódico. Supongo que será un rasgo. Sí, metódico. Consigues un punto de observación. Ha registrado minuciosamente el estudio de Lord Mortimer. Vale, yo entiendo que eso quiere decir que ya no hay nada más que mirar. Porque eso son las cartas. Vale, nos quedan unos objetos. Pero vamos, yo creo que aquí vamos a tener que volver seguro. O sea que no hay problema. Entonces ahora nos toca descifrar cómo salimos de aquí. Y esto tenía su Oh miga. shit. How am I gonna get out of here now? Encuentra la forma de salir. ¿Me deja analizar algo? This looks like the same mechanism as the one on the other side. Pensar en la forma de los These cilindros. cylinders rotate on the same central axis, so when I enter a number on one side, it corresponds to another one on the other side. Rotan sobre el mismo eje central. Cuando introduzco un número en un lado, se corresponde con otro en el lado opuesto. Sí, vamos, que son... Claro, la cosa es que son hexágonos. O sea, hexágonos no, octógonos. 1, 2, 3. Es que lo que yo no sé es si es un octógono o un decágono. De 8 o de 10 lados. Examinar la palanca. Looks like the same as the one on the other side. Vamos a pensar en la cerradura. It looks too easy. It could be a trap. A ver, voy a dibujármelo un segundo. Que es que yo cuando mejor lo veo es así, es dibujando. Vale, entonces, a ver, tenemos que quedan 3 cubitos por un lado. Obviamente 3 cubitos por... O sea, 3 rayitas por el otro. Y entonces la cosa es 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 o... Vale, a ver, si fuera un decágono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, espérate. Bueno, o sea, 10 no, 0. Claro, sí, es un decágono, ¿vale? Porque hay 10 partes. No se le daba a pensar a cerradura, soy imbécil. Pero bueno, no pasa nada. Son 10, obviamente, porque son 10 números, ¿vale? Estoy un poco espesa hoy. Entonces, antes hemos marcado el 1191. Entonces, si trazamos líneas, sería... El 1 se correspondería con el 6, ¿no? Y luego el 9 con el 4. Vale. Entonces... la cosa... Vale, apartarse. Sería escribir de este lado hacia este, entiendo yo. Así que... Vale. Eso sería el 3, ¿no? El 4. El 5... El 6, vale. 1191. O sea que aquí otro 6. Vale. 1190. Vale, esto sería el 4. Me he pasado. Yo es que soy la señora dibujitos, os lo digo, ¿eh? Para resolver las cosas siempre me tengo que hacer un dibujo. Vale. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Dale a bajar, anda. Y vamos a rezar todo lo que no sepamos. Bien. Well,
Better not dwell on it then. Rasgo desbloqueado, maestro de la huida. Descubre el origen de la espada que dejó tu madre. Pero bueno, creo que eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, que si no este va a quedar larguísimo. Vale, maestro de la huida... Maestro de la huida. Consigues un punto de engaño. Has salido del estudio secreto de Mortimer sin ayuda. Vale, sí, no, aquí no. Yo quería en personaje. Vale, como veis. Claro, con lo que nos han dado. Estaríamos así. Va bien. Bueno, capítulo muy interesante. O sea, hemos descubierto un montón de cosas, sinceramente. Bueno, como veis, Mortimer está metido en absolutamente todo lo que está pasando en el mundo. Y además, parece que le da igual a la gente porque traiciona. O sea, quiero decir, hay cartas que son contradictorias entre sí. O sea, que va apoyando según Link, ¿verdad? En fin. Y como veis, solo tiene inmunidades, no tiene ninguna vulnerabilidad. Lo cual, pues es bastante... Dice bastante, creo yo, vamos, no sé. En fin. Vamos a ver si conseguimos averiguar de dónde sale la espada. Como vemos, la relación entre Mortimer y nuestra madre es horrible. Y por tanto, nuestra predicción de que la persona a la que nuestra madre teme o desconfía es Mortimer. O sea, acertamos en ese sentido. Y vamos a ver en qué acaba todo esto, la verdad. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.